Hola, bienvenidos de nuevo a Gabinete en la Sombra. Bueno, el tema de hoy es violencia y equidad de género. Y evidentemente, por esa situación hoy, no vamos a tener equidad de género. Hay tres damas, tres amigas, tres mujeres que me acompañan, que son colaboradoras de Gabinete en la Sombra, académicas, etcétera. Pero antes quiero comentarles lo siguiente. El tema de la equidad de género, me decía Araceli antes de comenzar, que lo correcto es decir igualdad de género, podría ser también los derechos del hombre con respecto a la mujer. Recuerdo una película de Cantinflas, El Patrullero 777, donde a manera de guasa, la que era una de las mejores actrices de México, Ofelia Guilmain, le propina una golpiza a su esposo y le da mucha risa pues al público y evidentemente a Cantinflas le da mucha risa porque ellos lo llaman a la patrulla porque creen que está violentando a la mujer, pero en realidad lo están violentando a él y le da mucha risa la golpiza que le propina. También hay una película genial de Steven Spielberg que trata de la discriminación y de la discriminación hacia la mujer, que es El color púrpura con Whoopi Goldberg, donde también Whoopi le aconseja, digamos que la mujer que ella protagoniza, le aconseja a un tipo que es golpeado por su mujer que le dice, golpéala tú también. Y luego ella le va a reclamar, ¿cómo le dices a él que me golpee para que se equilibre la situación? Bueno, este tipo de situaciones evidentemente no vamos a cometer el exceso, no voy a cometer el exceso yo, de creer que hay igualdad en la violencia que ejerce la mujer sobre el hombre. Por supuesto que no. Es mucho mayor la violencia que ejerce en todos los sentidos el hombre sobre la mujer. Pero también hay un porcentaje que trata de eso en los ministerios públicos, en las procuradurías. Aproximadamente me han comentado que el 20% de denuncias que hay es con respecto a violencias a los hombres. Pero para no errarle, para no fallarle, hoy tenemos a tres mujeres que son expertas en los temas. Aquí se encuentra en el estudio conmigo Araceli García Rico, que además de ser académica del Politécnico y experta en igualdad de género, déjenme decirle que en política ella logró, siendo candidata del PRI al Distrito Federal, ser la priista que más votos sacó para el Distrito Federal, para ese partido, porque desde 1997 que se perdió, siempre fue perdiendo todo el PRI hasta que perdió la presidencia en el 2000 y bueno, ahorita ya vemos lo que está sucediendo también. Entonces Araceli tiene una gran experiencia política con ese tema. No fue senadora porque el primer lugar en la fórmula era su compañero, pero ella pues, hubiese entrado si ella hubiese ocupado el primer lugar de la fórmula. También están con nosotros, vía remota, está Miriam Heredia Certuche, que Miriam es parte de Gabinete en la Sombra. Y además ella la semana pasada se recibió de maestra en la Universidad de Harvard, por lo cual la felicitamos y es maestra en el INACIPE, fue directora general adjunta en la PGR y es una mujer académica y experta en derechos humanos y seguridad que se ha dedicado también a ver todos los temas de violencia hacia la mujer. Y también se encuentra con nosotros otra compañera, amiga, colega, Livia Salcedo, que Livia es experta en cuestiones culturales y es capacitadora para que los artistas sepan cómo promocionar sus obras. Es experta en estos temas, ha sido conferencista internacional y bueno, pues yo quiero pedirle primero a Araceli que pues abra un poco el tema. Coméntanos un poco de lo que es la igualdad y violencia de género, por favor, Ara. Claro que sí, Mario. Qué gusto estar contigo, de veras siempre un placer. Seguimos puntualmente todos tus temas de gabinete que son importantísimos. Bueno, les voy a platicar algo. Hay tres temas fundamentales, que es la igualdad, la equidad y la paridad. En ocasiones se utilizan como si fueran sinónimos prácticamente, pero ¿cuáles son las diferencias? Las voy a platicar muy rápidamente. La igualdad, consagrada ahora en el artículo 1 constitucional a partir de la reforma de derechos humanos, en la cual pues viene aparejada del tema de la no discriminación, es decir, el acceso de mujeres y hombres a los derechos, pero además no discriminación por cualquier razón. Ya sabes que en nuestro país no nos gusta discriminar, ¿verdad? Por todo prácticamente, y por eso quedó asentado
fundamentado en la Constitución, que es por género, por raza, por creencia, por ideología, pero además incluye un componente muy importante que es el de la orientación, preferencia o identidad sexual. Sin duda, a la vanguardia, esta reforma al artículo 1 constitucional. Entonces, esto es la igualdad, el acceso de mujeres y hombres a los derechos. La paridad es medidas particulares cuando hay necesidades de alguna índole, y para eso hay que analizarlo, hay que trabajarlo, pero sobre todo la paridad habla de la representatividad en la vida pública. Y por otra parte, la equidad, que desde 1995 allá en la conferencia de Beijing decían, pues equidad e igualdad es lo mismo, pero vamos a llevárnosla para América Latina, que se quede todavía sentado en nuestros documentos la equidad, porque entonces ahí sí entraban todas las acciones afirmativas específicas, abordando la interseccionalidad, que es el tema de visibilizar mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres con discapacidad, mujeres jornaleras, migrantes, en fin, todo el mosaico inmenso que hay de las mujeres, porque no es solamente una ley para todas las mujeres. No somos iguales. Desde ahí partamos en que hay grandes diferencias y que hay que trabajar muy fuerte para que se vayan cerrando las brechas de desigualdad. Miriam, ¿cómo ves el tema de los marcos jurídicos? Y ya que tú siempre has transversalmente tocado esos temas, ¿cómo ves ahí, Miriam? Pues yo creo que, bueno, muchas gracias por invitarnos. Siempre es un gusto estar en Gabinete en la Sombra y compartir, ¿no?, el foro pues con grandes mujeres y colegas. Pues mira, yo creo que Araceli partió de algo muy importante, que son como las definiciones que nos dan como una pauta para poder reencaminar la plática, ¿no? Porque muchas veces sentimos que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo creo que comenzaría también, ¿no?, en este sentido, por cómo definimos discriminación, ¿no? Que es todo este trato diferenciado, ¿no?, que tiene como resultado un menoscabo, ¿no?, en los derechos o en las oportunidades que tiene algún grupo en particular, ¿no? En este sentido específico, pues, las mujeres, ¿no? Y eso también nos habla, ¿no?, a que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar tanto en el marco, pues, jurídico nacional, ¿no?, en las diferentes leyes, desde la Constitución, como bien lo dijo Araceli, hasta pues la Ley General para una vida libre de violencia, ¿no?, y muchas otras leyes sustantivas, ¿no?, que hablan de esta igualdad y cómo la violencia contra las mujeres es un tipo de discriminación, ¿no? Y eso también pues es retomado también a nivel internacional, ¿no?, en donde el marco jurídico también, si partimos de lo general a lo particular, pues vemos primero, ¿no?, la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre ellos, pues, la Declaración Universal, los dos pactos de Nueva York, ¿no?, que es el derecho de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, muy importantes cuando hablamos también de igualdad sustantiva, es decir, no nada más quedarnos en las libertades, sino también en este tipo de derechos o normas económicas que también van a potenciar a una verdadera igualdad, ¿no? Asimismo, después, pues, acotarlo a CEDAW, ¿no?, que es la Convención de Eliminación de Violencia contra la Mujer, o de Discriminación, perdón, contra la Mujer, su comité específico que le da seguimiento a esta convención, y cómo ha sido uno de los comités, digamos, más prolíficos en cuanto a recomendaciones y observaciones generales, ¿no?, en donde nos da también muchas más pautas de cómo concebir, pues, todo lo que tiene que ver en el ámbito privado y público de la mujer, ¿no?, incluida dentro de estas, pues, la violencia. Y asimismo, pues, las mismas recomendaciones generales, específicamente la que habla sobre violencia contra las mujeres, que es la 19 de 1992, imagínate, ¿no? Después revisada, ¿no?, en el 2017 con esta observación general 35, que ya contempla muchas otras factores, ¿no?, y mucha integralidad en el estudio pues, de la violencia contra las mujeres. ¿Forma parte México de todas esas convenciones, Miriam? Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Algunas México de manera reciente o...? No, desde México la verdad ha sido muy abierto, digamos, en la cuestión internacional, a ratificar tratados,
pero no tan puntual y efectivo para implementar las recomendaciones de estos comités, ¿no? Y lo mismo con los procedimientos especiales, que está la relatora especial para la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, México ha tenido, de hecho, una relación interesante con el Comité CEDAW, porque es uno de los 3 países en toda la historia del comité que enfrentó una investigación por violaciones sistemáticas y generalizadas contra las mujeres bajo el protocolo facultativo y su artículo 8. No solamente ha sido México, Canadá y Filipinas. Entonces, eso también nos habla, ¿no?, de que hay pues un gran trabajo que hacer, por lo menos cuando hablamos de violencia contra la mujer de manera sistemática, ya sea por actores estatales o no estatales, ¿no? Que eso es también importante decirlo. Oye, Livia, aquí lo que nos han dicho Miriam y Araceli, pareciera ser que es en una esfera que a veces suena un poco distante de lo cultural, porque nosotros pensamos en las cineastas, las pintoras, las escultoras, pensamos en esa creatividad, que hay cierta igualdad ahí, que en el mundo de los creadores artísticos hay como esa equidad, pero pues tú que has estado aquí desde hace años y has estado muy pegado en el tema y conoces muchas mujeres y las dinámicas, ¿cómo ves todo esto? Livia, pon tu micrófono. Boom. No te preocupes. Hola, ¿qué tal a todos? Había tenido un poco de problemas con internet. Sí, es muy interesante que se mencione qué pasa el papel de la mujer en el arte, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros vemos todo el tiempo. Y me parece que esto ha ido evolucionando. Sí, estábamos muy fuera. Para pintores se habla de un sinnúmero de hombres, ¿no?, que son creativos, que están en los museos, y de hecho voy a hablar solamente de la parte del comercio del arte, ¿no? Porque podríamos dar muchos ejemplos, pero ¿qué es lo que busca la gente? A los hombres. Empecemos por eso. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, oye, pues mira, es que está la pintora, fulana y tal. Ay, ¿y hombres qué tiene? O sea... Aunque sea Frida la más cotizada, Livia. No, aunque sea no, la Frida más cotizada. Esto es un fenómeno que está cambiando muchas cosas. Pero al final, el consumidor por lo regular está buscando el hombre como el creador, ¿no? ¿Cómo se empezaron a cambiar? Ha habido artistas indudablemente más famosos que muchos hombres, como está Leonora Carrington, Frida Kahlo, Remedios Varo. Pero esos fueron cotizando a través del tiempo, oferta-demanda, pero son mucho menos que los hombres. Hoy los espacios, me parece que sí hubo, vamos a poner que hace unos años, una guerra de darle más preferencia a los hombres para exponer, pero también tenemos que visualizar qué pasaba con nosotras las mujeres en el mundo del arte. Nos tocaban los hijos, nos tocaba a veces mantener a nuestras familias, y entonces nuestro horario para poder ser creativas era muy reducido, mientras el hombre se dedicaba nada más a producir. Hoy las mujeres se han administrado distinto, hacen otro tipo de cosas y de actividades. ¿Y qué pasa? Dan más tiempo a la creatividad. Hay mujeres notables que están haciendo un parteaguas y al final estamos hablando que el consumidor está volteando hacia ellas, pero es muy poco a poco. Unos artistas mujeres me decían, hay que hacer museos de mujeres. Le dije, no, porque entonces perdemos el por qué. Tendrá que haber uno para hombres, uno para mujeres. ¿Qué pasa? Más bien hay que verificar cómo estás trabajando, porque tu talento no se ha impuesto, probablemente ahí hay una falla. Entonces, yo creo que más bien esto es un trabajo de ir todos de la mano y entender que no puede haber espacio solamente para hombres y mujeres, porque justo ya no es equidad, ya es cada quien su mundo, y necesitamos respetarlos y también reconocer que los hombres tienen un buen lugar, pero que las mujeres estamos proponiendo ya cosas muy interesantes. Acabo de estar en Los Ángeles y estuve en la exposición de Bárbara Kruger, una mujer que denuncia, que dice, y está en las mejores salas de los museos. O sea, ahí estamos, pero necesitamos trabajar un poco más. Araceli, el mundo de la cultura que ahorita nos puso un pincelazo Livia, pero el tema de la política, por ejemplo,
Boric, el presidente de izquierda de Chile. Es el gabinete de más mujeres en la historia de la humanidad. Y hay mujeres que estuvieron en un movimiento del 2018, un movimiento social, de 2019, que ocurrió por una subida de tarifas del metro y de otros impuestos. Y muchas de las mujeres que ahí fueron líderes son ahora ministras de Estado, secretarias de Estado para el equivalente de México, en temas, y unas son médicos y son jefas de gabinete, ministra del Interior, ministra de Defensa, por ejemplo, la nieta de Salvador Allende es la ministra de Defensa de Chile. Así es. Y ahora en Colombia, que viene la elección y que probablemente gane alguien de izquierda, y este señor Duque va a estar muy cerrado, pero su candidata a vicepresidenta es una mujer afrodescendiente, Francia Elena Márquez, es candidata a la vicepresidencia y es afrodescendiente. Y bueno, tú has estado siempre metida en la política, pujaste siempre por temas de equidad de género. Parece ser que a veces se confunde, el género te da la licencia que no te da la academia, la universidad, la experiencia, o tiene que ser género para lograr esa igualdad. O sea, es algo que problematizan siempre en las asambleas de los partidos, etcétera. ¿Qué dices de eso? Así es, Mario. Bueno, mira, sin duda, y coincidirán Miriam y Livia, que el camino ha sido muy sinuoso para obtener nuestros derechos. Nada se nos ha sido regalados. Es más, te distraes tantito y pareciera que hay que meter el pie o la mano para que no se nos cierre nuevamente la puerta. Okay. Actualmente, de hecho el 6 de junio, o sea, antier, fue el Día de la Paridad. ¿Hoy es 7? Sí. Hoy es el Día de la Libertad de Expresión. Así es, y ayer fue el Día de la Paridad. ¿Por qué? Porque lo reconocen las legisladoras de todos los partidos. Ha sido un esfuerzo de sociedad civil, de academia y de mujeres de todos los partidos políticos que pugnan por el reconocimiento a las capacidades. Mientras eso sucede en todo el mundo, porque pues sí, el caso de Chile es emblemático sin duda, ojalá en prácticamente todo el mundo tuviéramos este tipo de gabinetes, pero la realidad, como diría Simón de Beauvoir, no siempre mente de mujer, cuerpo de mujer representa cuerpo de mujer. Hay que poner en práctica temas tan importantes como la sororidad. Ya lo dice. ¿Qué es? La sororidad es el apoyo, la ayuda, el darnos la mano entre mujeres. Porque durante muchas décadas, es más siglos, a las mujeres pues nos acostumbraron a pelear, a que nos peleáramos entre nosotras por los poquitos cargos que había en la vida pública. Siempre minimizadas, siempre con el prejuicio y el estereotipo de que debíamos dedicarnos a los temas pues de la casa, del hogar, de la no vida pública. Es más, vivíamos regidas por el monosílabo no decides con quién casarte, no decides cuántos hijos tener, no puedes divorciarte, viene desde el derecho romano, o sea, yéndonos más allá, siempre la patria potestad, que dependíamos del cuidado del padre, después del esposo y más adelante de los hijos. Entonces, la patria mismo, ¿no? El concepto patria. Los mismos conceptos incluso que tenemos en nuestras leyes, ¿no? La patria potestad, padre. Patrimonio, pues el que genera el hombre, patrimonio, ¿no? Pater familias. El pater familias, exactamente. Entonces, vivimos en una sociedad androcentrista, sin duda, en donde, pues nosotras hemos logrado abrir espacios, pero como decimos, a fuerza de protestas, de propuestas, de ser, diría la senadora Malú Micher, insistencialistas, de no dejar ni un momento de estar siempre pendientes en la agenda pública. Pero ¿cuál es la realidad? Hay todavía, a pesar de estos gabinetes paritarios, que además vamos a tener por primera vez 15 gobernadoras, algo histórico. Qué maravilla, y hacemos un llamado desde aquí, Gabinete en la Sombra, a que incorporen y logren verdaderamente transversalizar la perspectiva de género, la no discriminación salarial. Todavía hay mujeres que no importa si son tituladas o no, si tienen doctorado o no, por el mismo cargo reciben menos paga, porque siempre está el tema del estereotipo de seguramente pedirá más permiso, seguramente está todavía. Y es América Latina y el Caribe. El tema del cuidado, sí, es un tema la precarización de la región, del salario. Así es un tema de la región. Y más ahora en términos de la pandemia y todo eso, ¿no? Por supuesto, porque además ahí entró exactamente el otro tema.
ya lo decían en la CSW, que es la Condición Social y Jurídica de la Mujer, una de las recomendaciones era que en nuestro país hace falta que a las mujeres las atiendan con perspectiva de género cuando se atreven a salir del círculo de la violencia y a presentar una denuncia. Por ejemplo, ahorita es junio, todavía no han bajado del gobierno federal el apoyo del PAIMEF, que es el recurso que se baja a las instancias de las mujeres en el país, para que es el único programa que atiende a las mujeres que en situación de violencia llegan a tocar alguna puerta, que llegan con sus hijas e hijos. Y además el PAIMEF apoya a los refugios, la Red Nacional de Refugios. ¿Qué está pasando ahí? Los refugios no paran, porque la violencia no paró, y menos ahora en violencia, se incrementó. Por la pandemia, dices, por el que ahí encierro. es la otra pandemia, y entonces los refugios brindan, por supuesto, el abrigo que en ese momento se necesita, el techo, la comida, la ropa, el estudio, el cuidado de salud, el jurídico, el psicológico, que es tan importante, y hay recursos que no han bajado. Entonces, las diferencias siguen ahí, y yo más adelante quisiera abordar un tema fundamental, como Livia ya visibilizó, el de la desigualdad en el tema cultural, la desigualdad que hay en el tema del acceso de las mujeres a las áreas STEM, que ya platicaremos ahorita de eso. Ok. Miriam, ser mujer de la tercera edad, indígena o afrodescendiente, o por qué no decirlo, también blanca, también a las mujeres de raza blanca a veces las discriminan porque son blancas. Es que esta porque es güerita le dieron este cargo. Esta porque es güerita la prefieren por esto. Entonces, pero también hay una discriminación hacia allá. ¿Cómo ves, Miriam, todo ese rollo? Pues yo creo que retomando así las palabras de mis colegas, ¿no? Hay que ver el tema como una cuestión interseccional, como decía Araceli al principio. O sea, en cuanto tú le vas agregando estas capitas, ¿no?, de situación de vulnerabilidad, tienes una discriminación y por ende también algún tipo de violencia potenciada, ¿no? Y de ahí entonces el deber de los estados, ¿no?, de justamente implementar, sí, de ya chole con el tema, pero políticas públicas integrales, ¿no?, que cubran el fenómeno en su integralidad, valga la redundancia. ¿Y qué quiere decir su integralidad, no? No nada más, como mencionábamos, ¿no?, quedarnos con un gabinete paritario. O sea, eso sí es un gran paso y hay que celebrarlo, claro que sí, pero no solamente eso. O sea, ¿cuáles procesos que estamos siguiendo adentro de las instituciones, incluidos los partidos, incluidos también, me imagino, los consejos de administración de los museos, de la academia, etcétera, están teniendo estos lentecitos, ¿no?, de perspectiva de género, en donde se identifiquen estos estereotipos, es decir, las normas o roles que deben de seguir las mujeres, ¿no?, que están ocasionando que estas mujeres no lleguen. Y de ahí entonces viene el techo de cristal, ¿no? Decían, bueno, a ver, si nosotros contamos, ¿no?, cuántas licenciadas en Derecho, ¿no?, son egresadas de Argentina, hay un estudio muy bueno, ¿por qué no tenemos ese nivel proporcional de las egresadas como juezas, ¿no?, o como ministras? Entonces, ahí hay que desmenuzar. O fiscales. O fiscales, ¿no? Ahí hay que desmenuzar qué parte del proceso está, digamos, evitando que nosotros lleguemos a tomar estos espacios de decisión. Y de ahí algo muy interesante que se llama los muros de la vergüenza. Entonces, ¿cuáles son los muros de la vergüenza? Cuando tú llegas a una universidad y ves, o a algún museo, ¿no?, o algún tipo, cualquier tipo de espacio público de educación o de salud, etcétera, y en un hospital, por ejemplo, ves que todos los directores del hospital han sido hombres y blancos, pues eso te está hablando de algún tipo de indicador, ¿no? ¿Por qué no ha llegado ninguna mujer? ¿O por qué no tenemos muchas mujeres rectoras de universidades? Nunca ha habido una rectora en la UNAM. O indígenas, ¿no?, o afrodescendientes, ¿no? Y así agregan, ¿no? Entonces, yo creo que incluso esta situación de capas de vulnerabilidad debe de evidenciar no solamente que hay una perspectiva, digamos, homologada, sino que también dentro de ese cosmos
hay otros componentes que tiene que visualizar el Estado y el sector privado también, ¿no? Para hacer frente, como tú dices, no nada más a la mujer, sino a una mujer indígena, ¿no? Y el sector social también, ¿no? Organizaciones, el sector sindicatos. social también. Ha habido muchas mujeres artistas, por ejemplo, que no participan en exposiciones o incluso en paneles si no hay otra mujer o hay un panel paritario, ¿no? Yo recuerdo que pues ahora ya una de las jueces de la Corte Penal Internacional Mexicana, ¿no? La embajadora Socorro Flores, decía, yo no me voy a parar en ningún panel en que me inviten en donde sea, donde no haya otra mujer. Así también se puede hacer con otros grupos, ¿no? Como una mujer afrodescendiente, jornalera, rural, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de poder hacer cosas desde el ámbito en que cada uno se encuentre, pero sí, definitivamente primero tenemos que visualizarlo, ¿no? Y justamente no entrar en el tema de descalificación, porque por lo que decía Araceli, ¿no? ¿Por qué tenemos también tanta impunidad en el tema cuando una mujer denuncia violencia familiar, de género, etcétera? Pues porque las descalificamos, les decimos mentirosas, ¿no? Les decimos que están detrás de alguna vendetta política. Entonces, las desacreditas ex ante, ¿no? Exacto. Entonces, si estamos desacreditando desde un inicio, eso lo que va a generar es complicidad, digamos, dentro de de todas las instancias de seguridad y de procuración de justicia, hasta el arte, que me imagino que ahí nos puede también hablar mucho mejor Livia. Bueno, nos vamos a ir al corte, pero regresando quiero, Livia, problematizar contigo el tema de, digamos que la cultura en sí mismo, la cultura pop, y cómo se ha ido desarrollando, donde de la mujer pasó de ser la víctima o la mujer rescatada a la heroína. Un poco hablar de ese tema de la cultura pop. Regresamos un momento, no se vayan. Ahorita nos vemos. WowMX.tv. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Pero mira aquí, si me permites agarrar tu... Sí, adelante. Esta es de taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el taekwondo? Pues me gustaba mucho. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas Y el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica. Es una polémica. No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos. Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón, que... Porque de verdad vuelven a poner en el ridículo de siempre a la 4T. La realidad siempre los alcanza. Y para eso vamos a darle... Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales. WowMX.tv. Hola, regresamos aquí con la caricatura de Fernando Morales. Pues aquí como que se están dando, ¿no? Por el tema de la igualdad. Aunque yo sí creo que no hay tanto un balance. Creo que ahí, pese a la violencia,
que hay de los dos lados es mucho mayor la que ejerce el hombre sobre la mujer en ese sentido de violencia física. Livia, Sí. a ver, vamos a problematizar un poco del desarrollo en términos, por ejemplo, de la cultura pop. Sí. En los cómics, pon tú de los 30, cuando nace Superman y Batman, la mujer siempre es rescatada, ¿no? Después, en la Segunda Guerra Mundial, se le da un elemento a la Mujer Maravilla, ¿no? Sale una mujer heroína para que también hubiera mujeres heroínas. Se fueron desarrollando así. Un poco en los 60, quizá con el boom de la pastilla y la libertad sexual, Sí, claro. ¿no? Sí, Modesty claro. Blaze, Emma Peel, sobre todo en la cultura pop británica, ¿no? Las heroínas mujeres Sí. empiezan a posicionarse y bueno, últimas fechas en muchas películas ya, pues ves que luego las mujeres son las que pues toman la iniciativa, ¿no? de este tema. ¿Cómo ves eso? ¿Es un reflejo de esta apertura, de este desarrollo, o son simplemente mecánicas cinematográficas No, de posicionamiento? El arte siempre es un espejo en la sociedad en la que vivas. El arte es una expresión de un artista que no va a hablar, sino va a tocar un instrumento, va a pintar, va a esculpir, por tener un diálogo con la sociedad. Entonces, cuando se lleva este diálogo, se ve reflejada quién es tu sociedad. Lo podemos ver como con la manga en Japón, como lo podemos ver en la caricatura en México. Podemos verlo en diferentes lugares, cómo se espejea la sociedad con respecto al arte. Es muy, muy interesante porque podemos leer en un museo qué está pasando socialmente, cuál es la denuncia, de qué está pasando en ese país. Es muy interesante. Obviamente hay pocas heroínas en los cómics, como también hay una Barbie, ¿no? Que si vamos al consumo, pues es la primera, la número 1, al G.I. Joe. Oye, pero la película ahora con Margot Robbie, si la veo porque me encanta Margot Robbie, ¿no estoy en una cuestión de inequidad de género o algo así? ¿O son mis preferencias? No, o sea, no, yo creo que el público, y es como cuando me preguntan qué compro de arte, compra lo que te guste. Claro. ¿No? Lo que te guste. Yo aquí quería hacer, ahora hablando como parte de la sociedad, es decir, estamos ganando terreno las mujeres. Felicidades, mujeres, a todas ustedes. Ahora vamos a tener que ser muy responsables de los papeles que tomamos. Hay 15 gobernadoras, hagan bien su papel, porque haciendo bien su papel nos ganamos más lugar. Pero si somos corruptas, no le damos el lugar a la mujer. Otra de las cosas La corrupción no tiene problemas de género. No, y hay una cosa que me ha preocupado mucho, que me da mucha tristeza, porque a pesar de que hemos ganado lugar las mujeres en muchos terrenos, sí, he conocido con tristeza que muchas mujeres, con estos apoyos que se están dando, se han vuelto violentas, se han vuelto mentirosas, se han vuelto de la manera que me están defendiendo. Y como soy mujer, me tienes que dar el espacio, porque si no me estás haciendo racismo. Y si tú no me das catálogo, me estás haciendo racismo. Entonces, dices, empiezan a ser muy violentas. Tenemos que ser muy responsables, mujeres, porque el lugar ya está. Ahí, como bien dices, metimos la mano, ahí vamos, seamos responsables. Hay otra cosa que estábamos comentando fuera del aire, es el fenómeno de todos estos grupos nuevos, que todo también están dentro de la equidad. Sí, en el mundo del arte lo que estamos viendo es que hombre y mujer quedan fuera por el dinero rosa, porque aquí nosotros estamos hablando de dinero, no de talento. Entonces los grupos fuertes gays están haciendo sus propios, vamos a decirle, burbujas financieras, de los cuales entran perfectamente ellos, pero no los demás. Entonces aquí los dos géneros, digamos mujer-hombre, van saliendo, ¿no? Entonces, para ellos son los museos, para ellos son las exposiciones y para ellos son los clientes. Entendamos que esto también es un fenómeno que está reflejando la sociedad. Simplemente somos reflejos. Y entonces dices, ¿qué está pasando? Que no estamos siendo responsables de lo que hemos ganado, sino cada uno se está volviendo
hacia un punto muy extremo y estamos dejando de ser sensibles hacia el otro. Lidia, pero sin extremos, estos grupos también tienen derecho a espacios, es decir, estos grupos que hemos mencionado también tienen derecho a espacios. Igual las mujeres, igual los hombres, sí, claro. igual el grupo lésbico, todos tenemos derecho porque somos seres humanos, simplemente tenemos que respetarnos. Okay. Y eso es lo que hemos estado perdiendo, es el respeto al ser humano. Yo creo que ese respeto, el respeto del que habla Livia, yo creo que es la piedra angular de esta equidad, ¿no? ¿Cómo ves, Araceli? Así es, y bueno, ahí se traduce el tema de la sororidad, que es tendernos la mano, porque nosotras estuvimos siempre en un segundo plano. Es más, decían, hay ciudadanos de primera y las mujeres, que apenas en el siglo pasado, 1953, obtuvimos el derecho al voto. Y fíjense, aquí en México, dices. Sí, en México, por supuesto. Hay países como Suiza, que no lo vas a creer, pero hasta 1976, porque lo sometían a refrendo y entonces salía que no. Pero bueno, ya lo decía Miriam y lo reforzaba Livia con sus vivencias, el tema de que en las leyes vamos de avanzada, pero de facto, en los hechos, pues nos falta todavía un gran tramo, porque hay que cambiar esta cultura en la cual, bueno, pues estamos acostumbradas a que el hombre mande, ordene y distribuya, el proveedor, no forma parte del sistema de cuidados. Y otro tema importante que también quiero dejar en la mesa y aprovechar Gabinete en la Sombra, y sobre todo, pues, toda la audiencia que sin duda es pensante y actuante, en el sentido de que hace falta que se incorporen más mujeres en las áreas STEM. Lo platicábamos de áreas STEM, repítenos, por favor. Áreas STEM, por sus siglas en inglés, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por estereotipo y prejuicio señalan que las mujeres no tenemos la capacidad para estudiar ingeniería, física, ¿pero quién dice eso? Madame Curie no hubiera dicho eso. Bueno, pues hay un movimiento internacional que se llama No Más Matildas, No More Matildas. ¿Por la película de la niña Matilda? No, bueno, también fue de un referente de una niña bastante fuerte que venció todas las circunstancias. Haz de cuenta, todas somos Matildas, ¿verdad? Pero no, en este sentido es un reconocimiento a Matilda Jocelyn Gage, que en el siglo pasado visibilizó que las mujeres, es más, la campaña de No Más Matildas inicia con la portada de la revista Forbes y está Albert Einstein y te preguntan, ¿te imaginas si Albert Einstein hubiera sido mujer? ¿Le hubieran dado el mismo reconocimiento? ¿Hubiera trascendido todos los resultados de su investigación? ¿Sería el gran genio que la sociedad reconoce y reconocerá por muchos años más? Entonces habla de una serie de mujeres que se dedicaron desde hace muchos años a la ciencia y a la tecnología y que pues fueron invisibilizadas. Como en el caso de la que calculó el viaje a la luna, que salió la película de estas mujeres afroamericanas, ¿no? Sí. Que tenían que ir hasta otro baño por ser afroamericanas, ¿no? Claro, y sí. Que el director les dice, pues, ¿cómo es posible que hagan eso, no? Exactamente, y si eso no lo traemos a nuestro país, pues nos damos cuenta que el Sistema Nacional de Investigadores tiene alrededor de 36,000 integrantes, de los cuales el 38% son mujeres. Es complicado que quienes lo toman como convicción no solamente se titularon en áreas STEM, sino que siguen como investigadoras, pues el tema todavía del cuidado sigue siendo lacerante. Por eso surgió el Sistema Nacional de Cuidados y esperamos la ley general del Sistema Nacional de Cuidados. Pero bueno, volviendo al tema de las áreas STEM, hay 3 niveles. En el 1, en el 2, ahí están incorporadas las mujeres, pero ya en el último nivel, que es el emérito, ahí solamente hay 20% de mujeres. Estamos en la época de la educación 4.0, el internet, la media, la web, todo con el ser humano. Y estamos a pasos agigantados por llegar a la industria 5.0 de la educación, la relación del ser humano con las máquinas, la inteligencia artificial, la automatización en pleno. Es más, viéndolo en tema tangible, pues donde entra todo el recurso, porque el mundo está ahorita a pasos agigantados avanzando en la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo. ¿Y las mujeres?
están en esa práctica ya del desarrollo de toda la ciencia y la tecnología que va a venir a transformar al mundo, no solamente a México. Y entonces ahí es donde hay que hacer un gran esfuerzo, primero sí por acabar por los prejuicios y estereotipos que piensan que el cerebro de una mujer no es igual de competente ¿Pero que el quién de un dice eso? hombre. Hay gente que se atreve a decir eso, Los ¿de dicen verdad? en sus casas. Ahí empieza la primera discriminación. Lo acaba de decir Katia Chazarreta, ahora que la mexicana Que es astronauta. estadounidense que acaba de ir La estadounidense más joven y primera mexicana. Así es, 27 años, Ingeniero. Así es. Ingeniera, perdón. Ingeniera. Y que ella dijo, bueno, a mí me llegaron a cuestionar que por qué me dedicaba a la ingeniería y que cómo soñaba con ir a la luna, si eso, bueno, al espacio, perdón, a la luna todavía no, esperemos lo haga, pero bueno, el tema es ese. Entonces, impulsemos, démosle herramientas, cambiemos el sistema de estudios, nada de que las mujeres se van a áreas sociales y los hombres a las ciencias exactas. Aquí es un tema de capacidad y por lo tanto el mismo sistema educativo tiene que impulsar a las mujeres en este ámbito tan importante. Oye, Araceli, Livia y Miriam, por ejemplo, mi madre fue de las primeras mujeres médicos, pero ella me dice que con indiferencia, o sea, que cuando un profesor hacía una expresión misógina, pues como que ella lo veía con indiferencia, es decir, como que no lo pelaba. Y yo creo que, no sé si era un mecanismo o si porque ella es así, pero sí veo que ahora sería muy delicado decirle a una mujer en el aula ese tipo de cosas, y todavía hay profesores que se atreven a decir esa estupidez. Oye, pero una cosa, Miriam, yo quiero que problematicemos un poco de esto. Fíjate que parece ser que los sistemas socialistas, hablemos de la época de la Guerra Fría y hablemos de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, parece que uno de los elementos ideológicos importantes en la ex Unión Soviética y en ese comunismo era que el papel de la mujer tenía un papel mucho más igualitario que el hombre. No olvidemos que la primera cosmonauta, la primera astronauta, fue una soviética, Valentina Tereshkova. Y hay una película genial de Olhovich, un cineasta mexicano, ruso-mexicano, que se llama Moscú no cree en lágrimas. Es el relato de una mujer obrera en la ex Unión Soviética que es madre soltera y que estudia, llega a ser ingeniero y después directora de la fábrica donde ella trabajaba. ¿Tú qué crees, Miriam? ¿Tú crees que fue nada más una impronta de propaganda ideológica o crees que sí hubo eso? Porque, por ejemplo, en Cuba, en los ejércitos de Cuba, hay mujeres del cuerpo de paracaidistas, hay mujeres que son generales, ya hay, no sé si decir generales o generalas. Generalas. Allá también, pero donde primero hubo generalas y comandantes fue en los ejércitos socialistas. ¿Cómo ves tú eso, Miriam? Pues es que creo que a veces es algo engañoso como quedarse con un ejemplo, ya sabes. O sea, el hecho de la violencia contra las mujeres o la falta de oportunidades o la falta de espacios y todas estas conquistas de las que hemos hablado en el programa, como decir, ay, porque es la primera mexicana, ¿no?, que ya llegó al espacio, ya está todo conquistado. Por el hecho de que hubo una mujer, no generala, ya está conquistado, ¿no? Entonces, como que siento que a veces eso nos impide ver que sí es un fenómeno global, llámese en el tema socialista o neoliberal, etcétera. O sea, hay numerosos informes, ¿no?, en donde vemos que estos procesos de discriminación estructural están arraigados. Lo que pasa es que también, hay veces que nos faltan datos fidedignos, es decir, la misma pandemia nos hace cuestionar, ¿no?, el tema de datos en COVID de ciertos países que han sido mucho más reacios a dar información, como China o como Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el fenómeno de violencia contra las mujeres. Entonces, falta de datos. Y dos, muchas veces estas violencias no son tan palpables y muchas veces nosotros, como lo que mencionabas, ¿no?, con tu mamá, científica y doctora, no nos damos cuenta porque los tenemos internalizados, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un ejemplo así chusco de alguno de mis jefes por ahí, por mi paso en la Procuración de Justicia, que me dijo, Miriam, está muy bien hecha tu ficha técnica, es que piensas como hombre, muy estructurado. Entonces,
y dices, bueno, ¿es piropo, no es piropo? ¿Es un micromachismo? Es halago, sí, claro. Es halago, ¿no? Entonces hay muchos comportamientos, ¿no? Que los tenemos insertados dentro de la sociedad, ¿no? O sea, entre las relaciones entre amigos, colegas, etcétera, que hacen que visibilicemos menos, ¿no? La dimensión real del fenómeno, ¿no? Entonces, tampoco todo es, en su violencia más extrema, el tema de feminicidio, ¿no? Hay muchos pedacitos, digamos, que tenemos que nosotros armar para poder decir si en Rusia o en los sistemas soviéticos o socialistas en realidad podemos hablar de que había una integración mucho más sustantiva que en otro tipo de países. Yo me quedaría con eso. Bueno, ya en la recta final y de conclusiones, hay un tema en que las tres no se me van a escapar. Y vamos a empezar con Livia y también a manera de conclusión, Livia. ¿Qué tranza con la violencia hacia el hombre? ¿Qué tranza con el hombre que es golpeado? ¿Qué opinas de eso? Fíjate que qué bueno que lo mencionas, lo haré rápido. Queríamos hacer una exposición también sobre los hombres que pintan, ¿no? Sobre la violencia o de que dejaron de ver a sus hijos. O sea, recuerden que en el arte nosotros tenemos que ver todo es global, o sea, nosotros no tenemos, eres tú un hombre, tú una mujer. El mundo del arte es sensible por sí mismo. Y entonces, ¿qué hay en la violencia? Justo en la obra también se puede ver cómo el hombre es violentado, ¿no? Que sobre todo, más que nada, la violencia es el no volví a ver a mis hijos. Por eso decía, mujeres, si hemos ganado, seamos más responsables. Y claro, hay casos y tendría que ser un caso por cada uno, pero vaya, yo no puedo hablar más que del arte y podemos ver grandes obras que están en los museos que visibilizan, ¿sí?, tanto violencia que se ejerció contra las mujeres como los hombres. Por ejemplo, podemos ver el caso más clásico que es Frida Kahlo, ¿no? Esa violencia silenciosa de estar a la sombra de un hombre tan poderoso como Diego Rivera, porque hoy por hoy Frida Kahlo es la esposa, Diego Rivera es el esposo de Frida Kahlo, ¿no? Antes era al revés, hoy es diferente. Entonces, para él ya era la violencia, y podemos ver hombres violentados, por ejemplo, en el caso de otros artistas que sí se marca mucho. Yo lo que quiero decir es, en este mundo del arte, visiten los museos y van a encontrar los diálogos de todas las sociedades hablando a través de otras expresiones que son la música, la pintura, la danza, y allí hay mucho contenido que ver. Yo con esto concluyo, es siempre bienvenidos al arte y a escucharnos entre todos. Mil gracias, Livia. Oye, Ara, ¿qué tranza con la violencia hacia el hombre? Bueno, ya que estás relacionando tantas películas, bueno, el caso más evidente que recientemente fuimos testigos todos, pues fue el de Johnny Depp y Amber Heard, en el cual se demostró que había sido violentado. No lo había querido abordar porque decían, ya estamos ahora hasta en otros temas mediáticos, ¿verdad? Pero bueno. Y luego el meme continúa y luego Piqué vino a arruinarlo de mí. Exactamente, entonces no, el tema es muy serio, sí hay violencia contra los hombres, es en un 20%, ya lo decías tú, sin duda es todavía más callado. ¿Por qué? Por el estigma de la sociedad, porque además cuando van a presentar su denuncia se burlan de ellos, porque además, bueno, también el sistema jurídico, en algunos temas, sí, sin duda, por ejemplo, la patria potestad se la otorgan casi de manera inmediata a las mujeres. Me ha tocado, cuando fui directora de género del Instituto Politécnico Nacional, pues tratar con papás divorciados o solos que se hacen cargo de sus hijas e hijos y que no tienen el mismo acceso a las guarderías, no tienen el mismo acceso a los programas sociales. Sin duda perdieron su patrimonio, muchas propiedades, lo que fuera, pero lo habían perdido. Aparte, todavía les habían solicitado la pensión alimenticia cuando ellos son los que se hacen cargo de las niñas y niños. Entonces, sí, sin duda es un tema cultural, y creo que lo que debemos impulsar en este país son los centros de reeducación de generadores de violencia, hombres o mujeres, pero claro, para eso se debe atender de manera multidisciplinaria. Sí, el abogado, pero también trabajo social, sin duda es importante, y la psicóloga o el psicólogo que permitirá saber desde tu lenguaje no verbal
tu lenguaje, todo, absolutamente te leen para saber si estás incurriendo en alguna mentira, si te quieres revictimizar, si por el contrario estás con el síndrome de la muñeca rota, en la cual la violencia es totalmente evidente en ti, y entonces ahí se detectaría si hombre o mujer son violentados. Miriam, muy breve, concluye con el tema, por favor. Sí, me encanta la pregunta. Yo creo que, exacto, no hay que negar que existe violencia contra los hombres, no, pero sí hay que atender a la diferencia entre las violencias que existen hacia los hombres y hacia las mujeres. Es decir, en cifras de la ONU, ¿no? O sea, los homicidios que son cometidos contra mujeres por el hecho de ser mujer o por razones de género son diferentes a los homicidios que son cometidos en contra de hombres, ¿no? Y vemos que de los homicidios que son, o feminicidios que son cometidos en contra de las mujeres, la mayoría, digamos más de un 50%, son cometidos por sus familiares o por su círculo cercano, cosa que no sucede con los homicidios contra hombres, ¿no? Entonces yo creo que no es negar que los hombres también padezcan violencia, habrá que examinar si es violencia por cuestiones de género, es decir, atendiendo este rol estereotipado que existe cuando las mujeres, ¿no? O diferentes grupos en situación de vulnerabilidad no siguen estas pautas sociales y se salen como de la regla, y es cuando tienen este tipo de represalias sociales. Creo que es un fenómeno totalmente distinto, aunque a los hombres también les peguen y aunque los hombres también puedan ser ejecutados, ¿sí me explico? Entonces nada más lo dejaría en que hay que atender que son diferentes tipos de violencia. Muy bien, pues yo creo que Araceli, Miriam y Livia pues han sido brillantes como siempre, y es un privilegio que estén aquí, y los esperamos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes, buena suerte y feliz día de la libertad de expresión. Buena suerte.